Buenas noches. ¿Me acompañan en una oración? Vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Inclina tu rostro. Señor, gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias por hacernos partícipes de ti. No somos dignos, en muchas ocasiones no somos fieles, pero tú permaneces fiel. Así que no podemos hacer otra cosa que entregarnos a ti con un corazón agradecido. Y esta noche aquí estamos. Te rogamos que tu palabra vaya a lo profundo de nosotros, se guarde en nuestro corazón, que pueda ser puesta en práctica, Dios, y que en todo tiempo tú seas el único reconocido. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Pues buenas noches, es una bendición poder compartir con ustedes. Y el día de hoy quiero tocar un tema que está presente en todo tiempo, está presente a lo largo de todas nuestras vidas, es totalmente necesario. Y antes de entrar en ello, quisiera que te dieras cuenta de algo. Estamos siendo constantemente bombardeados, siempre, a toda hora, por personas, por medios de comunicación, por la publicidad, por el cambio que va teniendo paso a paso nuestra sociedad. Siempre con cuestiones de consumir, comprar, tener posesiones, bienes, hacernos de más de lo que tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. Con ello siempre es puesto en duda, de cierta forma, te cuestionas el si eres o no eres alguien de acuerdo a tener ciertos bienes y ciertas posesiones. ¿Por qué te digo esto? La mayoría de la publicidad te maneja que tú eres alguien de cierto nivel o de cierta importancia si tienes acceso o si puedes hacerte de lo que hoy está de moda. Un claro ejemplo son los smartphones. Sale uno y ya van por ahí en el 10, 11, 20, 14, va rapidísimo. Tú estás en el 5 y ya estás pensando en el 6 y estás en el 7 y dices, ¿cómo que ya van en el 10? Y entonces la realidad es que esa parte se vende en un sentido de que las personas creen o sienten que importa mucho en ese sentido el tener la posesión de tal o cual aparato electrónico, y que eso defina sus vidas, que eso defina si eres importante o no, si estás a la moda o no, si de cierta manera tienes un estatus económico, etcétera, etcétera. Esto pone en tela de juicio siempre la cuestión de decir qué posición tengo, hablando en términos económicos. ¿A qué posición pertenezco económicamente? Y esto es por un rollo, produce en nosotros de cierta forma ansiedad, en el sentido en el que vemos incluso personas que descuidan ciertas partes de su aspecto, de su casa, de bienes y demás, enfocándose solo en lo que se está diciendo que representa un valor sobre la vida de las personas. Pero quiero decirte primero, antes de entrar a esta enseñanza, eres inmensamente rico. Y la riqueza, el asunto está que la concebimos como precisamente nos la muestra el mundo. Riqueza la vemos como posesiones. Riqueza la tiene aquel que pues no se preocupa de lo que va a comer mañana, no se preocupa de qué va a gastar, no se preocupa de cuánto cuestan las cosas, simplemente las compra y ya. La entendemos a veces bajo ese contexto, pero antes que vayamos a todo esto, solo quiero que te quedes con eso en tu cabeza ahorita. Soy inmensamente rico. Inmensamente, o sea, no, ni siquiera podríamos cuantificar la riqueza que tienes aquí en este lugar, y de inmediato pues, se vienen a tu cabeza ciertos argumentos. ¿Cómo soy rico? ¿No? Espérate, o sea, sí, pero pues no sabes cómo llegué a la congregación, a lo mejor. ¿Por qué te digo que eres sumamente rico? Porque encuentro a través de la Escritura dos perspectivas de ver la riqueza, dos formas de ver la riqueza, y es de lo que quiero hablarte hoy, porque es algo que está presente en nosotros y es constante. La realidad es que necesitamos recursos para todo.
Necesitamos recursos para incluso la extensión del reino de los cielos. Se requieren recursos para campañas evangelísticas, se requieren recursos para el funcionamiento de una congregación, se requieren recursos, y para todo lo que tiene que ver incluso con las cuestiones del Señor se requieren, por supuesto, dinero. Te decía, dos perspectivas. ¿Qué es una perspectiva? Una forma de ver las cosas. La forma en la que tú concibes, la forma en la que tú, bajo tus ojos, lo ves. Y hay dos formas de ver la riqueza. Tú eres inmensamente rico. Y vamos a ver por qué. Quiero que adentremos a la primer perspectiva. La primer perspectiva de la riqueza, el Señor Jesús nos la enseña en una parábola en Lucas 12, del versículo 16 al 21. Si quieres acompañarme ahí en tu Biblia o si quieres visualizarlo en las pantallas, dice la Escritura, el Señor Jesús enseñando, dice: también les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Comenzamos con la primer perspectiva de la riqueza. Si te das cuenta, como te decía, la mayoría de la publicidad, todo lo que se nos ofrece como productos al alcance, buscan o están intentando en todo tiempo definirnos, darnos una identidad que ya tenemos. Tú ya eres alguien, tú eres una persona muy importante, tú eres para Dios importantísimo, y nada de esos productos habrá de definirte, o nada de lo que pudieras anhelar en ese sentido económico va a definirte. Tú puedes decir: ok, de esto estoy muy claro, esto lo entiendo perfectamente, lo acepto. Pero sí, incluso como creyentes podemos caer en esta forma. Recuerda, perspectiva, una forma de ver las cosas. Puede ser que lo estés viendo de la forma incorrecta y es necesario ser recordados. A mí me llama mucho la atención cómo la Escritura toca constantemente cuestiones de economía. Y yo digo: wow, supongo o asumo que para Dios es importante que entendamos, y también que es un riesgo a lo largo de nuestras vidas. Entonces, cuando el Señor Jesús está dirigiendo esta parábola, está enseñando a través de esta parábola, encontramos que la primera perspectiva engloba lo siguiente, o se refiere a lo siguiente, y ahí quisiera que fueras haciendo un test en ti. ¿Cómo estoy viendo la riqueza? En la primera perspectiva vemos que habla de este hombre, y lo primero que yo encuentro es que es un hombre que tiene el control, que dice: la riqueza y los bienes que están en mi mano son míos y absolutamente míos. Es propiedad privada, es de mi propiedad, es mío, y puedo hacer lo que quiera con eso. Este hombre del cual el Señor Jesús empieza enseñando, su perspectiva de la riqueza es: me pertenece, está en mi mano, lo obtuve. Porque si te das cuenta, lo primero que, cuando abre la pregunta, lo primero que dice es: ¿qué haré? Es mío, es mi propiedad. Muchas veces, incluso, y te lo puedo decir a manera de experiencia, en los momentos en los que comenzaba en mi caminar con el Señor, cuando yo me desprendía de los diezmos, para mí era una operación sencilla, porque decía: bueno, esto es del Señor y todo lo demás ya es mío. Ya puedo hacer lo que yo quiera con él porque ya cumplí. Pero la realidad es que al ir buscando madurar en el Señor, nos daremos cuenta que no necesariamente es de la forma que lo concebía Enrique en un tiempo. Vamos a seguir estudiando esta perspectiva. Este hombre, a pesar de pensar que es propiedad privada lo que tiene, la forma en la que lo describe el Señor Jesús, también habla de una perspectiva de seguridad absoluta. Él dice: yo veo lo que tengo
como la seguridad absoluta. ¿Por qué seguridad absoluta? Porque se dice tener bienes para mucho tiempo. O sea, dice, no, ¿qué hago? Tengo muchísimos, exactamente dice, bienes tienes guardados para muchos años. O sea, ni siquiera está hablando con Dios, no está hablando con nada, está hablando consigo mismo. Y dice, no, tranquilo hombre, tienes todo, tienes la vida resuelta para muchos años. Él está en un pleno estado de seguridad, dice, no hay problema, la cuenta está llena. Está diciendo los granos, ahí está. O sea, yo no necesito a nadie, no necesito nada. Es más, no necesito ni hablar con nadie porque me siento seguro de que con eso puedo mantenerme. A muchos podríamos pensar que nos ha pasado en algún momento, ¿no? A lo mejor piensas en la cuenta y dices, ay, con eso ya me alcanza un año. Ya, estoy seguro un año. Bueno, voy a ahorrar y ahorrar y ahorrar para estar seguro al menos 5 años en lo que encuentro algo más o en lo que desarrollo un negocio. De cierta forma, de repente la perspectiva se va de ese lado. Otro de los puntos que encuentro a través de esta parábola que enseña el Señor Jesús, este hombre tenía una perspectiva de lujo. ¿Por qué de lujo? Dice, siéntate, reposa, no pasa nada, siéntete como ningún otro. O sea, los demás pueden estar afligidos, pueden estar corriendo, pueden estar angustiados porque no hay granos, pero yo no. Yo puedo estar tranquilo, sentirme como cualquier otro, darme mi lujo de estar descansando ahorita a las 10 de la mañana mientras otros trabajan. Y finalmente también encuentro bajo esta perspectiva, bajo esta forma de ver la riqueza, la perspectiva del placer. Finalmente termina diciendo, come, bebe, regocíjate. Esa era su plenitud. Para este hombre los granos, todo lo que había en ese lugar almacenado y el cual, como lo describe el Señor Jesús, para él estaba resuelto absolutamente todo. Bajo esta perspectiva, bajo esta forma de ver las riquezas, Dios lo llama necio. Él de esta forma está viendo el dinero, de esta forma está viendo lo que tiene ahí almacenado, y la opinión de Dios sobre esa manera de verlo, la opinión de Dios es necio. Esta declaración, ¿qué nos muestra? Nos muestra como si el Señor Jesús nos dijera, es alguien prisionero, es un preso. Si tú estás familiarizado o has escuchado o has visto series sobre las cárceles, pues ¿qué les pasa a los presos? ¿Están a gusto? No. Están encerrados todo el tiempo te están hablando de las carencias, te están diciendo estoy sobreviviendo aquí dentro. Y aunque el Estado quizá pudiera proporcionarles alimento, un lugar donde estar, actividades recreativas, pero ellos no quieren estar en ese lugar. Y la forma en la cual le dicen necio o lo llama necio el Señor Jesús, esta declaración nos muestra a alguien prisionero, ya que sus bienes, los bienes de los cuales se ostentaba, estaban definiendo sus acciones, sus pensamientos y la forma de ver a los demás. Él se creía libre, pero en realidad esa seguridad, esa falsa seguridad que estaba en sus graneros, lo que estaban haciendo es mandando sobre su vida. Siempre que hablo de economía o de recursos materiales, le digo a las personas, el dinero no viene a ser tu siervo. El dinero siempre llega, patea la puerta y viene a ser tu señor. Y viene a serte esclavo. No quiere otro lugar, sino el de Señor. Y este hombre estaba pasando precisamente por esto. Y más aún, ¿por qué? Porque el Señor Jesús resume al final, dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Finalmente este hombre había sido nublado a tal grado, su perspectiva estaba tan errada, a tal grado de pensar que era rico delante de Dios. Decirme, ¿y qué pasa? ¿No? A veces dices, ay, estoy almacenando, estoy teniendo aquí, ya tengo esto, ya tengo lo otro. No, sí, Dios está conmigo. No le decimos a Dios, Dios, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué está sobrando?
¿Para qué ya no está faltando, Dios? ¿Para dónde hay que ver? Sino al contrario, empezamos a acumular. Por eso te decía, hay dos perspectivas de verlo. La primera perspectiva es esta, la seguridad de tenerlo ahí, de acumular, de acaparar, de tenerlo y encontrar mi satisfacción al verlo. Si tú quieres evaluar si tienes un problema con el dinero, te voy a decir, es un test bien sencillo. Ve y cambia un cheque de X cantidad y dime cuántas veces lo cuentas al día. Lo sacas y lo sobas una vez, ¿no? Y dices, ay, ahí está, sí, sigue, ahí sigue. Y te despiertas al día siguiente y dices, ay, todavía seguirá. Pues obvio que sigue, todavía no te lo has gastado. Pero dices, ay, lo voy a acomodar, lo voy a pasar a la cajita de acá. Y dices, otra vez, ¿no? Y pasa otra vez por tu mano y pasa otra vez por tu mano. ¿Por qué? Porque es exactamente lo que te digo. El dinero llega y quiere meterse y decir, yo mando aquí. Yo dispongo de ti, dispongo de tu tiempo y dispongo de absolutamente todo. Podríamos decir que este hombre, o sintetizar que este hombre tenía un Dios de grano, un Dios de granos. Este hombre no podía tener una experiencia de oración, de adoración, ni de comunión con sus granos. Mucho menos podía ser libre de darle granos a otro. ¿Por qué? Porque su Dios de grano estaba muerto. No había un Dios que le proveyera de más. Y muchas veces así pasa. Híjole, pero ¿cómo voy a dar? No, porque ya tengo 10, los 10 que yo quería. ¿Cómo le voy a quitar 2? Me van a quedar 8. Y la sugerencia viene a tu oído. No necesitas hacerlo. Que lo haga alguien más. No te preocupes. Está así porque pues, es su culpa. No te ocupes. ¿O qué tal las polémicas con la cuestión de los diezmos, de ofrendas, etcétera? Yo veo que luego la gente se hace pedazos ahí teológicamente. Y si es de hoy, si no es de hoy. Y yo digo, tu corazón está siendo probado constantemente. ¿La realidad es somos tan celosos de la palabra? ¿O solo estamos defendiendo nuestro corazón egocéntrico y aferrado a las finanzas? ¿O nos cuesta tanto desprendernos que somos capaces de hacer estudios exegéticos, teológicos para justificar el no hacer algo? La verdad es que yo veo a través de la Escritura que tener bienes no es bueno ni es malo. Lo importante sí es el valor que le asignas a esos bienes. Y ese valor tú se los das. Si te das cuenta, se deprecian las cosas constantemente. Sacas un vehículo de la agencia y así como salió, ya perdió, y ya perdió, y ya perdió. ¿Y cómo lo cuidas? Económicamente hablando, el vehículo ya perdió precio. Pero no lo traes descuidado, todo el tiempo estás, ay, es nuevo, ay, no, que no se, no, ya ay, ese pájaro, mira lo que hizo, y lo lavas y lo cuidas. ¿Por qué? Porque le das un valor. Pero la realidad es que el valor que le asignas tú es el importante. Por eso te decía, tener bienes no es malo ni bueno. Lo importante es el valor que tú le has dado. Y dentro de estas perspectivas, dentro de esta perspectiva de la riqueza, tú puedes decir, a lo mejor he visto las cuentas, mis bienes, las posesiones de esta forma. Pero quiero invitarte a ver la segunda perspectiva, que nos abramos a la siguiente perspectiva, porque también la Escritura la enseña y es muy importante. En Mateo 6, 19 al 21, un texto que debes estar muy familiarizado con él. Quiero que nos detengamos un poco ahí. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entramos a la segunda perspectiva, la forma que yo podría decir correcta de ver los recursos que están en nuestras manos y que son puestos constantemente en nuestras manos. Esta riqueza o esta forma de ver los recursos económicos no la controla el hombre, no está en su mano.
está en manos de Dios. La primer parte que debemos entender o que debiéramos ver sobre los recursos económicos es que a veces sentimos tan confiados de decir, es que como yo lo he trabajado y yo lo trabajé, es mío, me pertenece. Lo he ganado, o sea, es algo que está bajo mi mano y yo soy el dueño y el amo. Bajo esta perspectiva, bajo la perspectiva correcta, no la controla el hombre. A diferencia del hombre que cita el Señor Jesús en la parábola o que enseña a través de él y con este ejemplo, nosotros sí nos relacionamos con Dios. No como ese hombre que no podía relacionarse con sus riquezas, solo podía contarlas. Nuestra riqueza es Dios. Eres inmensamente rico porque tu forma de ver las cuestiones económicas debe de estar basada no en el almacenar, sino en la fuente de las riquezas. Por eso, desde que iniciamos, te dije, eres inmensamente rico. Y podías decir, no juegues, si supieras que en la cuenta tengo menos tanto, cambia. Pero en el sentido en el que te estoy hablando, de ver que tu riqueza no emana del almacén, sino emana de Dios, de la fuente, de aquel que lo produce, entonces tienes que centrarte en decir, sí, soy inmensamente rico. En este sentido también quiero que me acompañes a 2 de Pedro 3, del versículo 11 al 13. Dice la Escritura, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Si nos centramos en esta parte de que esperamos cielos nuevos, la Escritura nos anticipa primeramente que todo lo acumulado perecerá, que todo lo que habrás de acumular va a pasar. Y no en el sentido en el que diga, pues ya vive en la calle como un indigente, quizás sin nada. No, en el sentido de que no te preocupes en la condición en la que te encuentres, porque aún alguien viviendo en la calle que conoce al Señor y que se ha acercado al Señor, se ha acercado y es rico, inmensamente rico. En esta perspectiva de riqueza, que es en la cual me encantaría invitarte a que sigas y perseveres, en esta perspectiva de riqueza no está basada en el egocentrismo. ¿Por qué? Porque tú y yo hemos sido impactados por la relación que tenemos con Dios y no estamos hablando solos. La relación con Dios y el que tú te relaciones con Dios constantemente, el que te acerques a la iglesia, el que tomes cursos, el que leas la Biblia, el que te centres en todo eso, impacta las relaciones que tienes con los otros. Y cuando impacta las relaciones que tú tienes con los otros, entonces te darás cuenta que no te estarás ocupando de ti, sino estarás buscando ocuparte del otro. Y se estará tratando menos de ti y más de aquel que lo necesita. Este hombre, como te decía, él basado en su perspectiva de ver las riquezas, él creía no necesitar de nada. Creía tener el control del mismo tiempo al declarar que tenía la vida resuelta. Y cuando Dios lo llama necio, dice, ni siquiera tienes el control de tus días porque mañana vienen a pedirte tu alma. Cuando nos centramos en ver las riquezas de esa forma, a veces nos deslumbran y podemos decir, ay, pues ya con eso. Vendo esto, almaceno aquello, ya la cuenta está llena, resuelvo este problema y ahora sí vivo tranquilo. Pero no, la tranquilidad no termina poniéndola en manos de los bienes. La tranquilidad
viene a ti poniendo cada una de esas aflicciones en las manos de Dios. Finalmente, pudiéramos también centrarnos en el sentido de dar. Y ahí es cuando nos encontramos con una pequeña traba o gran traba, ¿no? Siempre he oído decir por ahí que los mexicanos apretamos tanto el peso que chilla el águila, ¿no? Que dicen, hay que dar, y estás así, no. O cuando te dicen, oye, me regalas una moneda, la mano se mueve y se mueve astutamente para buscar la de menor denominación. Sí, toma. Astutamente los billetes están designados para algo. Cuando alguien te dice, oye, me prestas algo para comer, de inmediato tú quieres hacer y decir, con 20 pesos le alcanza. Pero la verdad es que el dar, si tú te das cuenta, Dios dio lo más preciado para él. La naturaleza en ese sentido del Señor fue dar, y fue dar a manos llenas. Pregúntate cuando te dicen hay que dar algo. Por ejemplo, vamos a salir a evangelizar y vamos a llevar tortas de jamón. Y tú dices, pues jamón, mayonesa, ahí está. ¿Te la comerías tú? ¿Cómo te haces una torta en la casa? Luego hasta es de 2 pisos, ¿no? Le echaste hasta el pollo del día anterior. ¿Y por qué lo haces así? Porque dices, bueno, pues ya se acabó y pues mañana vamos por el súper, compramos todo lo demás y el refri vuelve a estar lleno. El dar, la naturaleza de dar debiera de implantarse en nosotros desde el momento en el que mi concepción de riqueza no está en lo que está acumulado, sino en la fuente que lo produce. ¿Por qué? Porque me convierto en un administrador. Consagrar tu vida a Dios descansa en una enorme promesa. Y es que Él va a cuidar de ti, que se va a ocupar y va a proveer de absolutamente todo lo que necesites. Es como si un padre se sentara y el hijo le dijera, oye papá, pues ya me quedé en la universidad, entré a la escuela esa de paga que tú me dijiste, ya pasé el examen y aquí está la cuenta de inscripción. Y el papá dijera, pues págala, resuélvelo, ¿no? Pero papá, pues tú me dijiste, si no me hubieras dicho que me fuera a la escuela de gobierno, pero tú me dijiste inscríbete en esa escuela y ahora no sé, págatela. Es imposible que Dios haga eso con sus hijos. ¿Cómo se matan los padres por la escuela de los hijos? Mis padres fueron una maravilla para mí, proveyeron siempre de todo. Y me enseñaron aún muchas cosas a través de la provisión. Pero ¿cómo se esfuerzan para dar siempre lo mejor? ¿Por qué no esforzarnos para dar en todo momento no solo lo que necesitan, sino lo mejor? Cuando alguien te dice, traigan hermanos productos de limpieza. Pues se traen productos de limpieza, son bien obedientes, ¿no? Ahí está una cubeta, y ahí está una escoba y jabón Roma, ¿no? En tu casa resuelves eso de esa forma, las situaciones. No, ahí usas el suavizante y le pones no sé qué y mira cómo me quedó suavecita y todo. Demos de esa misma forma. No vas a perder absolutamente nada de tu casa, de tu provisión. No lo estés acumulando, sino al contrario, cuando te digan, oye, da lo mejor. Porque de esa forma Dios nos ha enseñado a dar a ti y a mí. Él dio lo mejor y da todo el tiempo lo mejor. En la primera perspectiva, repito, en la primera perspectiva de la riqueza, los ojos se fijan en lo almacenado. Pero en la segunda se fijan en la fuente. La plenitud de Dios garantizará siempre que habrá suficiente. Nunca se va a acabar. Te vuelves un administrador. Y yo te digo hoy que todo lo que está en tus cuentas, tus posesiones, todo lo que tienes ahorita en tus manos, no eres el dueño.
eres un administrador. El dueño, el titular es Dios, y tú como administrador no te tienes que ocupar en absoluto de dónde va a salir, sino a dónde lo voy a dirigir. Administrar correctamente. No en un sentido egocéntrico. Dices, ya tengo más, tengo 10 pares de zapatos, me hace falta el 11º. ¿Y por qué no mirar alrededor y decir, oye, te faltan unos zapatos? Y no regalar los que ya usaste, sino decir, ven, te compro unos nuevos. Te lo cuento así porque fue algo que trató el Señor en mi juventud al principio, cuando por primera vez yo quería comprarme unas botas, me acuerdo, unas botas así para que pudiera caminar y demás, me gustaban un montón. Y justo cuando llegué al monto para comprármelas, el Señor me hizo ver a un joven ahí y me dijo, cómprale esas botas. No sabes cómo me dolió. No sabes cómo me dolió. Y dije, ¿pero por qué? Pues, si mejor le doy de los que ya ocupé. Y el Señor me dijo, no. Y para no hacerte el cuento largo, lo hice. Después pude tener la bendición de tener las botas que quería, pero nunca me volvió a faltar calzado. En absoluto. Ocuparte de las necesidades de otro no es para ensalzarte y publicar en Facebook, aquí dándole zapatos a fulano. Es para que seas y hagas lo que Dios te mandó a hacer, y no porque Dios tenga que devolverte lo que tú diste, sino decir, Dios, yo dependo de ti, no del dinero, y yo administro bien y lo pongo en las manos de quien tiene que ser dirigido. Para concluir, quiero que busquemos en 1 de Juan 3, el versículo 16 y hasta el 18. Dice la Escritura: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hermanos, necesitamos comenzar a despojarnos de la falsa perspectiva de la riqueza, porque es la astucia que tiene Satanás para envolverte en ansiedad. De inmediato se escucha por las calles recesión, problemas económicos. Yo te digo, ¿cuándo se ha escuchado que no hay problemas económicos? Y mira, cuando vino la devaluación del peso, de todas formas, las personas siguieron con sus negocios. Dios en su amor siguió proveyendo. ¿Cuántos no terminaron sus carreras? ¿Cuántos no son profesionistas? ¿Cuántos no pasaron? Nuestros padres no lo cuentan. Nos cuentan crisis económica. Porque Dios en su misericordia y en su amor se ocupa del hombre. Y cuánto más con aquel que dice, yo administro, papá. Pásame los recursos, yo los administro. Y no de una forma egocéntrica, no para mí, porque yo tengo suficiente, porque te ocupas de mí. Por eso te decía, no está mal que tengas, pero ¿qué valor le das? Porque ¿qué tal si un día te tienes que despojar de eso? ¿Estarías dispuesto? ¿Le dirías, sí, Señor, ten? ¿Sí, está bien? ¿Sí, lo que usted mande, Señor? Perdón, creí que era para mí, pero no es para mí, es para tal familia. Discúlpame, Señor, entendí mal. Tenemos dos grandes ejemplos en la Escritura. Abraham recibe
Y dice la escritura que recibe a ángeles, ¿no? Que los ve como forasteros que vienen caminando y les dice: por favor, quédense, siéntense, permítanme prepararles lo mejor. Y va y trae leche y pide preparar panes y que maten lo mejor para darles. Eran extranjeros. Pero ya sabes qué encuentro en Abraham con esa acción. Que Abraham estaba diciendo: a mí Dios me dijo que voy a la tierra donde fluye leche y miel. ¿Por qué acaparar? ¿Por qué decirle al extranjero: no tengo ni te conozco, pasa de largo, no hay agua? ¿Por qué decir: no, es que Dios me sacó y pues ahorita estoy almacenando todo en mochilas porque no vaya a escasear? No. El padre Abraham dijo: no, yo creo en lo que Dios ha dicho y voy a esa tierra. Y confiado tomó esa decisión de decir: vio que venían, apenas los vio que venían, y salió corriendo y no se esperó a que le dijeran: oye, tenemos sed. Él salió y dijo: quédense, descansen. Y ellos le decían: no, tenemos que ir. No, espérate, te doy. Comencemos a vivir bajo esta perspectiva. Porque aún como creyentes, aún como conociendo a Dios, nuestra perspectiva puede estar diciendo: yo soy el dueño. Déjame decirte que aunque le quites el 10% a lo que está en tus manos, no es tuyo, es de Él. Tú eres un simple administrador y es una maravilla ser administrador. Es una bendición ser administrador. No tienes que preocuparte por nada. Simplemente decir: Dios, ¿ahora dónde? Y confiar. Él se ocupará. Y Él se ocupa de absolutamente todo lo que necesites. Vive libre, no como un preso. Y no temas a perder o a dar. Al contrario, cuando te digan que es necesario dar la milla extra, hasta lo que no te has podido comprar, dalo. Y hasta lo que querías para ti, eso que te encantaría tener, di: es tuyo, es para ti, toma, no lo que sobra. Porque nosotros dependemos de la fuente, y nuestra fuente es Dios, no de almacenes. Inclina tu rostro, vamos a orar. Dios, te damos gracias porque tú, papá, nos recuerdas constantemente la forma correcta de ver las cosas. Perdónanos si hemos creído ser señores de lo que está en nuestras manos. Tú eres el Señor. Un día nuestros labios confesaron tu nombre y te hicimos Señor de nuestras vidas. Y ese día dijimos: dependemos de ti y no de nuestras fuerzas. Así que aquí estamos recordando ese día, abandonando una falsa perspectiva de ver las riquezas y tomando la forma correcta de verlas. Tú eres nuestra riqueza. Somos inmensamente ricos. Nada nos falta. Tú has prometido velar por nuestras necesidades y no faltará. ¿Por qué caeremos en angustia? ¿Por qué creeremos en otras voces si tu voz ha hablado? Gracias por recordárnoslo hoy. Y comienza a ser de Camino de Vida una iglesia que dé, una iglesia que en todo tiempo se despoja, Señor, de todo, de tiempo, de dinero, de esfuerzo, que se despoja sabiendo que en ti no falta nada, que nuestras manos nunca estén llenas, sino que siempre por ellas veamos pasar y pasar recursos, Dios. Recursos para nuestra familia, para los propios, para nuestra congregación y para todos aquellos que nos rodean. Señor, gracias. Gracias porque no temeremos mal alguno, sino confiamos en la tierra prometida que ya nos diste. Gracias, Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Padre Santo, tú nos has hablado en esta tarde a través de mi hermano Enrique. Gracias, Señor, por este mensaje.